contra tu prójimo, y verso 17, no codiciarás. Es decir, un negativo sí continuo de parte de Dios. ¿Para qué? Para que la prohibición sea de edificación para su pueblo. Entendamos que cuando Dios manda una negativa es porque sabe que esa negación va a, de alguna manera, a aportar favorablemente para nuestro crecimiento y nuestra santificación. Así como cuando se decía en la clase anterior, en una señal de tránsito le dice a usted que no puede avanzar, que no puede estacionarse, que no puede girar de pronto a la izquierda o a la derecha, o que no debe de acelerar o no debe de rebasar el límite de velocidad. Todas estas señales son para, sí, en este caso, digamos así, prevenir accidentes o precautelar la vida, sí, de los transeúntes. De la misma manera, el Señor, las prohibiciones en los mandamientos dejan remarcadas así nuestros beneficios también. Pero ahora, vayamos con las diapositivas anteriores, ¿sí? Hablamos mucho de la idolatría, estrictamente hablando de nuestra nación. ¿Sí? En la actualidad, ¿sí? Si bien es cierto, el hombre tiene la prohibición de Dios, pero también es bien cierto que frente a las prohibiciones de Dios, el hombre se ha dejado guiar por tradiciones, se ha dejado guiar más bien por el qué dirá de la gente, y ha hecho de esta práctica de la idolatría un estilo de vida, aún un ritmo de culto que está prohibido por nuestro Dios. Si avanzamos posteriormente, vamos adelante ahí. En la actualidad, ya teníamos bien identificados los ídolos paganos, ídolos hechos con manos de hombre. Estudiamos el libro de Jeremías, estudiamos el libro de los Salmos también. Sí, estudiábamos también Deuteronomio, el libro del Éxodo con respecto a la idolatría. Pero, ¿qué nos tiene que decir el Nuevo Testamento, ya refiriéndose al pueblo cristiano, al pueblo de hoy, al pueblo evangélico, sí, frente a este gran y precioso tema que es la idolatría? Aquí vamos, por favor, a hacer énfasis en esta noche. Para ello, abramos nuestras Biblias, mis amados hermanos, y veamos, sí, en el libro de Hechos, capítulo 17. Empecemos por un acontecimiento muy fuerte en la Biblia. Si usted tiene la escritura, por favor, sí, abra conmigo Hechos de los Apóstoles. Si no la tiene y alguien tiene a su lado la Biblia, compártala para que puedan también seguirnos con la enseñanza. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. ¿Lo tenemos? Leamos, por favor, versículo número 16 en adelante. Perdón, Hechos 17, capítulo 17, versículo número 10 en adelante. Perdón, 10 en adelante. ¿Ya lo tienen? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17, versículo número 10 en adelante. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Verso 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Verso 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a un lugar llamado Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Dice ahí, salieron. Verso número 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, es decir, como que se consumía, se enardecía viendo la ciudad entregada, dice ahí por completo, ¿a qué? Entregada a la idolatría.
algo, Atenas era una de las ciudades, sí, de renombre en toda la provincia romana. Y esta ciudad tenía, por ser una ciudad portuaria, tenía así cultos, tenía templos, tenía ídolos de diversas naciones, ya que todo mercader que llegaba a sus puertos, sí, buscaba de alguna manera un lugar para identificarse con su Dios. Y Atenas, para poder congraciarse con todos los extranjeros, porque sí, los mercaderes hacían gran ganancia a la ciudad, habían levantado sí, un sinnúmero de templos, y dentro de ellos muchos ídolos que representaban a cada uno de los dioses de esas naciones extranjeras. Por ejemplo, si aquí tuviéramos, se me ocurre, si aquí tuviéramos de pronto muchos visitantes de la China, yo le aseguro que aquí sí se levantaría un templo para ellos, para que se sientan como en casa. Si aquí de pronto vivieran muchos hindúes, si también se levantara un templo para ellos, para congraciarnos con ellos. Si de pronto vinieran, mis queridos hermanos, de pronto sí, pongámonos en las regiones de pronto de los indígenas, que adoran al sol, que adoran todavía a la Pachamama, también se levantaría un templo para ellos, para congraciarnos con ellos. Amados hermanos, si bien es cierto en nuestra nación, legalmente hay libertad de culto, no significa por la Biblia que esa libertad de culto que la ley terrenal nos otorga esté aprobada por la ley celestial, la ley de Dios. ¿Sí? Todo lo que el hombre aprueba no significa que Dios lo esté aprobando. Ahora, Pablo entró a esa ciudad en Atenas y para su sorpresa, para su malestar, en aquella ciudad habían templos de diversas denominaciones. Versículo número 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, es decir, que se quemaba, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo número 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Más adelante, mis amados hermanos, en el versículo número 22, dice la Escritura: entonces, dice ahí, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, que era como un coliseo, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, lo dice en términos plural, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Hasta ahí quiero llegar con respecto a esta referencia bíblica. Los atenienses eran tan idólatras, o eran, diríamos así, tan abiertos para recibir a las, en este caso, a las multitudes, a las masas, y hacerles templos, que por si acaso llegara algún extranjero y se desconociera el nombre de ese Dios, de ese extranjero, igual habían hecho un altar y por si acaso habían puesto una lápida que decía al Dios no conocido. Eso significaba que si alguien no podía encontrar un Dios que lo identificara, acudía a ese altar para decir: bueno, aquí como dice Dios no conocido, voy a poner el nombre de mi Dios y aquí lo voy a adorar. Es decir, por si acaso había un altar donde cualquiera que no pudiese encontrar su templo o su estatuilla para adorarla, se acercaba a ese templo o a esa lápida que decía al Dios no conocido, y ahí ofrecía sus sacrificios, sus tributos y agradecimientos. Ahora, el Nuevo Testamento, que al igual que el Antiguo, sí condena la idolatría bajo toda circunstancia, pero las formas de idolatría han cambiado. Y aquí es donde yo quiero extraer la enseñanza. La idolatría en el tiempo, diríamos así, en el tiempo antiguo, era en función o iba en función de objetos animados o inanimados que los hombres hacían para rendirle adoración. Pero en la actualidad, sí, la idolatría ha cambiado de formas, ha cambiado, sí, en este caso de manifestaciones. Y aquí es donde yo quiero ahondar. En el libro de Ezequiel, aquí simplemente he puesto una referencia, dice ahí
por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron tropezadero de iniquidad para la casa de Israel. Por tanto he jurado, aquí está hablando el Señor, contra ellos declara el Señor Dios que llevarán el castigo por su iniquidad. Ahora, en la actualidad, ¿cómo se manifiestan los ídolos? Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Ahora, en la Iglesia Católica es fácil, podríamos decirlo, encontrarlos. De hecho, la Iglesia tradicional obliga dentro de sus estatutos, dentro de sus leyes que las transcriben en un catecismo, a adorar sobre todo, ¿qué cosa? La Eucaristía. Porque hace referencia que ahí se encuentra plasmado el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Pero por la Biblia usted sabe que esto simplemente es un simbolismo. El hecho de que el Señor haya tomado un pan y haya orado al Señor, a nuestro Padre Celestial, y haya dado gracias por ese pan, haciendo referencia de que ese era su cuerpo. Si bien es cierto, ese pan es fruto de la tierra, del trigo, de la cebada, dependiendo de qué lo quieran hacer, no significa que ese pan sea literalmente el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, amado hermano, está glorificado y está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Sí, y Él merece, mi amado hermano, adoración, pero de espíritu a espíritu, es decir, de nuestro ser hacia su ser, no hacia una manifestación o hacia una representación. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta la idolatría en el pueblo cristiano? Vayamos por favor a la Escritura en el Nuevo Testamento y veamos ciertas referencias. Primer punto. Primera carta a los Corintios, capítulo número 10. Primera carta a los Corintios, capítulo número 10. ¿Lo tenemos? Vayamos por favor, versículo número 6 en adelante. Quiero llegar hasta el verso 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 6 al 14. Leo desde el verso 6 para entender el contexto, para que el texto refuerce. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Cuando se refiere a estas cosas, se refiere a todo lo que vivió el pueblo de Israel, en los tiempos antiguos. Sean cosas buenas o sean cosas malas que ellos hayan experimentado, dice la Biblia, mas estas cosas sucedieron como, ¿qué cosa? Como ejemplos para ¿quiénes? Para nosotros. Es decir, si ellos hicieron algo equivocado y a través de esa equivocación, de ese error o de ese pecado, recibieron retribución o paga, a mí me queda el ejemplo para ver en ellos lo que yo pudiera hacer y decir, no, si a ellos les fue mal haciendo esto, yo mejor, ¿verdad?, cojo experiencia de esa situación y yo, ¿verdad?, me pongo a ver recaudo y no vuelvo a cometer ese error. Verso número 6. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vaya viendo el asunto. Quiero por favor que usted resalte en su Biblia la palabra codicia, porque esto más adelante en el verso 14 lo va a remarcar como idolatría. Recuerden, versículo 6, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso número 7, ¿qué dice? Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó, ¿qué cosa? A jugar. Ahora, me interesa este término o esta expresión. La comida, la bebida y la diversión también puede ser un símbolo de idolatría, pero eso lo vamos a explicar más en detalle. Pero subráyelo. Comida,
bebida y también la diversión. ¿Ya? ¿Cuántas formas de idolatría hasta ahora vamos hallando? Sí, así a breve rasgo, 4 formas. Primeramente la codicia. Segundo, la comida, la bebida y también la diversión. Verso número 8. Ni forniquemos, subráyelo, la fornicación, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La fornicación también forma parte de la idolatría. Verso 14 va a encerrar todo eso. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ahora, la tentación no es aquella de la que se habla en este texto, aquella que proviene del diablo hacia nosotros, sino aquella que proviene de nosotros hacia Dios. Para poder entender esta expresión que dice ni tentemos al Señor, tendremos que ir forzosamente al libro de Números capítulo 21 versos 5 y 6 y ver de qué se trata ese tipo de tentación. Vayamos rápidamente para regresar a Primera de Corintios. No pierda Primera de Corintios. Números, el cuarto libro de la Escritura. Números capítulo 21. ¿Lo tienen? Números capítulo número 21, versículo número 4 en adelante. Después partieron del monte Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Póngale asunto a esto. Recuerde, verso 5. Y habló el pueblo. ¿Pero cómo habló el pueblo? Contra Dios. ¿Y contra quién más? Contra Moisés, es decir, contra quien representaba a Dios en ese momento, que era su profeta. Verso número 5. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Eso refiriéndose a qué cosa, al maná. Ahora, ¿qué podríamos concluir? Sí, en cuanto a todo, en este caso, a esta ilustración bíblica. ¿Qué es lo que se podría considerar también como idolatría? Amado hermano, la murmuración. La murmuración, cuando se hace algo, diría yo, pegado a tu ser, ¿sí? Y te domina. Muchos dicen, hermano, no, pues que no puedo detener mis palabras, se me sale nomás. Y no debe de salirse. Tú tienes que tener control y dominio propio aún de tu lenguaje. Amén. Pues entonces simplifiquemos y pongamos como título, volvamos por favor a 1 Corintios capítulo número 10, verso número 9, que nos dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. Y ya sabemos a qué se está refiriendo. ¿Cómo le tentaron? Con la murmuración, porque hablaron mal contra Dios y contra su siervo Moisés. Dice, y perecieron por las serpientes. Versículo número 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso número 11. Nuevamente, mire, tal como empezó el verso 6, lo remarca el verso número 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, es decir, llamarnos la atención a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Sí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más
más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Verso 14, y aquí concluyo. ¿Qué dice ahí? Por tanto, cuando se encuentra este término, por tanto, es decir, en conclusión, por tanto, amados míos, huid. ¿De qué cosa? De la idolatría. Amén. Ahora, para el pueblo cristiano, idolatría, y de acuerdo al concepto bíblico, bien puede ser enumerado o enlistado. ¿Qué cosa como primera parte? La codicia. Y dentro de la codicia yo creo que se desprenden sin muchas ramificaciones. Porque la codicia, mi querido hermano, entre otras cosas, también es una negativa rotunda de Dios para el hombre en el último mandamiento. No codiciarás, ¿qué cosa? Sí, entre otras cosas, ni el buey, ni la vaca, ni el asno, ni la mujer de tu prójimo. La codicia, ¿qué más le seguía a eso? Sí, versículo número 7. Sí, no seáis idólatras. Sí, ¿por qué? Porque el pueblo se sentó a ¿qué cosa? A comer, a beber y también a jugar o a divertirse. Ahora, ¿cuándo la comida, la bebida y la diversión puede constituirse en una idolatría? Ahora, ¿es beneficioso comer? Claro que sí. Dios también, sí, a través, diríamos así, Jesús, sí, en esta tierra también comió, también bebió, sí, y también acudía así a bodas y se divertía. Pero eso no significaba de que él era un idólatra de estas cosas. ¿Cuándo, amado hermano, las cosas naturales pueden convertirse en un ídolo? Cuando, amado hermano, si nos desbocamos por ellas. Cuando hacemos de la comida una glotonería. Cuando caemos en la exageración, si caemos en la gula, entonces lo que Dios pone como algo natural puede llegarse a pervertir y puede constituirse un ídolo para mí. Mis queridos hermanos, sí, miren, he puesto simplemente muchas gráficas para poder ilustrar las multiformes maneras de caer en la idolatría. No solamente se puede idolatrar a una estatua, sino también que se puede llegar a idolatrar a un pastor. Se puede llegar a idolatrar a un ser humano. Sí, en gráficas posteriores, sí, ¿cuántas religiones pueden llegar a idolatrar símbolos bíblicos? Usted puede ver a través de radio, de televisión, a escuchar a través de la radio, ver a través de la televisión, cómo muchas sectas promocionan, venden y canjean por dinero, sí, símbolos bíblicos para que la gente los adore. A veces los cristianos condenan al pueblo católico porque se inclinan ante una cruz, se inclinan ante una virgen, pero a veces los mismos cristianos evangélicos cometen graves errores idolatrando a pastores, idolatrando la Biblia, idolatrando símbolos bíblicos. Y cuando digo idolatrando la Biblia, amado hermano, es porque muchos cargan la Escritura como un amuleto de protección. La dejan abierta en el carro para que no se lo roben. La dejan abierta en la mesa para que nunca falte pan. Amados hermanos, la Escritura es tajante con respecto a esto. Yo debo de adorar al Dios de la Biblia, pero no a la Biblia como tal. ¿Sí me está entendiendo? En ella simplemente yo encuentro la palabra de mi Dios. Pero la Biblia, ella no es motivo de adoración. El Dios que me habla a través de ella, sí lo es. Amén, ¿sí me están entendiendo? Yo puedo adorar al Dios de la Biblia, pero no a la Biblia como tal. Yo puedo respetar al pastor, pero no puedo rendirle veneración y honra al pastor. Amén. Porque Dios es el único merecedor de mi alabanza, de mi adoración y de mi servicio. Mis queridos hermanos, en la actualidad hay muchas formas de adoración. Sí, ahora, antes de adentrarnos en estas gráficas, vamos a dejarlo ahí. Aquí vamos a meter el dedo en la llaga, sobre todo con nuestras juventudes. Acompáñeme a la Escritura y veamos qué nos dice el libro de Gálatas, capítulo número 5.
Gálatas, capítulo número 5. ¿Lo tienen? Verso 1, voy a leer del verso 1 al verso número 5. Del verso 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice ahí, ofrenda y sacrificio a Dios. Perdón, Efesios 5. Efesios. Déjame ver si estoy bien. Efesios capítulo 5. Discúlpeme si di mala cita bíblica. Gálatas. Ya me fallan las pistas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Disculpe. Efesios. Sí, está bien, disculpe. Efesios capítulo 5. Verso número 1 en adelante. Gracias, hermano. Efesios capítulo número 5. ¿Ya? ¿Lo tiene? Listo. Sigamos leyendo. Verso número 1 en adelante. Sí, hasta el verso 5. Efesios 5, verso 1 al 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Verso 3. Pero, y aquí vuelve nuevamente a encaminar Pablo, a los efesios, a la idolatría bajo estos parámetros. Pero fornicación, recuerde, ¿qué cosa es la fornicación? Es todo tipo de inmoralidad sexual. Amén. Todo aquello que tenga que ver con desórdenes sexuales es considerado como fornicación. Por ejemplo, ser una persona promiscua, que está siempre en continuas relaciones sexuales fuera del orden del matrimonio, ha caído en fornicación. Cuando alguien está casado y tiene relaciones sexuales con alguien que no es su mujer o que no es su marido, eso es adulterio. Amén. Si está claro la definición. Toda relación sexual fuera del matrimonio es fornicación. Amén. Y toda relación sexual con la que no sea su pareja, su esposo o su esposa, ya casado, eso es adulterio. Amén. Verso número 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Ahora, ¿qué es este punto que dice truhanerías? ¿Para cuántos este término es nuevo? Sí, las truhanerías son, mi amado hermano, son las palabras burlescas o de doble sentido. ¿Sí? A eso se le denomina truhanerías, que dicen una cosa, pero tratan o insinúan otra. ¿Cuántas veces usted, esos chistecitos que salen en los programas de televisión, ¿verdad? Palabras de doble sentido, que usted bien que las entiende y se sonríe y les gusta y sintoniza esos programas. La Biblia dice que no debemos prestarnos para las truhanerías. Amén. ¿Cuántos van a inventar en esa parte? Amén. ¿Por qué nos es prohibido las truhanerías? Entre otras cosas, las palabras deshonestas, las necedades ni truhanerías. ¿Por qué dice ahí? Porque no conviene, sino antes, ¿qué dice? Antes bien, ¿qué nos conviene? Acciones de gracias. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es, ¿qué cosa? ¿Cómo lo encasilla la Biblia?
¿Cómo lo encasilla la Biblia? Como idólatra o idolatría. Sí, que esa idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, verso 5 leemos nuevamente. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra no va a tener herencia ni con Cristo ni con nuestro Dios. Amado hermano, la idolatría. ¿Qué era la idolatría? De acuerdo a la definición que vimos la semana anterior. ¿Qué era la idolatría? Cuando yo sustituyo a Dios por cualquier cosa. Sea este hombre, sea este una cosa, sea algo real, algo ficticio, sea algo y que de pronto esté en mi imaginación, sea, amado hermano, otro ser humano. Mis queridos hermanos, cuántas veces vemos a las masas, sí, desesperándose para venerar, honrar, sí, a otros hombres? Eso también es sinónimo de idolatría. Sí, hemos puesto varias gráficas, sí, actuales por cierto, de cómo la gente se desespera de pronto para tocar, para ver, para oír, sí, a un hombre. Sí, en este caso me abstengo de decir quién es, pero usted qué bien que lo reconoce. Sobre todo los jóvenes, sí, lo identifican. Hay jóvenes que en sus cuartos tienen forrado de artistas, pero no hay un versículo bíblico, ¿verdad? Tienen empastada la casa, sí, de artistas, sí, pero no tienen, amado hermano, como la Escritura nos menciona, ¿no?, que la palabra de Dios debe de estar en los frontales de nuestras casas. Sí, amado hermano, el día de tu enfermedad, el día de tu angustia, el día de tu necesidad, ninguno de esos artistas que tú tanto anhelas y te desesperas y escuchas va a venir en tu auxilio. El único que podrá socorrerte en el momento de la tribulación es tu Dios, es tu Señor y tu Salvador. A Él es que debes idolatrar. Pero no, mi pueblo, sí, en su afán, en su desesperación y desenfreno, amado hermano, sí, hace lo imposible por una entrada para ir a ver a un artista. Sí, hay gente que hasta se tatúa, no sé, JB, no sé qué significará, pero usted sí lo sabe. Amados hermanos, sí, las juventudes adoran e idolatran a los artistas. Aunque cuando usted me diga que no, pero en su corazón, si yo le pongo a elegir en un culto como este día y en un concierto de ese muchacho, usted se va al concierto. ¿O no? ¡Qué bueno! Porque hay miles que sí se harían. Sí lo harían. Amado hermano, la idolatría ha cambiado de forma en nuestros tiempos. Antiguamente condenábamos, que se levantara una estatua, pero ahora las estatuas han caído y son hombres los que se han puesto en esos altares. Y los pueblos los veneran. Aún cristianos utilizan hasta las instalaciones de las iglesias para pasar partidos de fútbol. Yo conozco esas iglesias. Cobran entradas para hacer fondos, ¿para qué? Para beneficio de la iglesia. Pero ¿haciendo qué? Sí, de pronto dando diezmos, ofrendas, no, entreteniendo al pueblo, sí, con cosas, sí, semejantes. Bueno, ahí tenemos una gama de artistas, sí. Como le decía hace un momento, en la antigüedad esto se condenaba. Pero ¿qué hay de estos nuevos ídolos? ¿Quiénes serán? No lo sé. Saque su conclusión. Amado hermano, esto era la portada de una revista en Argentina. Y en el epitafio dice, en la gloria. Y pone, fulano de tal, usted sabe quién es, ¿verdad? Tuvo en 2012 brillante, sí, fue un año brillante con la selección. Y lo que parecía imposible se hizo realidad. Llegó al altar de idolatría que solo habita fulano de tal. Un privilegio que el fútbol, sí, argentino debe disfrutar. Usted sabía que sobre todo sobre este personaje hay hasta una iglesia. Hasta una iglesia, mi querido hermano. Y usted dice, ay hermano, eso es que yo nunca haría eso. Sí, es verdad, nunca haría eso, pero hace otras cosas. Recuerda, ¿qué fue lo que leímos en 1 Corintios?
comida, bebida y la diversión. ¿Cuánta gente falta a un culto por quedarse tras una pantalla de televisión o sí, a los pies de unas gradas viendo un partido de fútbol? Yo tengo hermanos en esta congregación, sí, que hasta así, en vez de venir con camisetas, diría yo, con un mensaje bíblico, vienen con una que dice Pilsener. Amado hermano, no se puede servir a dos señores. O somos de Dios o no lo somos. Ahora, tenga entendido esto. A mí me gusta el fútbol. A mí me gusta comer. A mí me gusta beber cola, por si acaso. Pero cuando Dios está demandando algo, la comida, la bebida y la diversión queda en segundo plano. Porque en la vida de un creyente hay prioridades. ¿Sí? Si la selección juega y tengo que ministrar la palabra, sí, no lo pienso dos veces. Pero hay creyentes que cuando tienen que elegirse, a ver, déjame ver contra quién juega. Ah, ya, ahí sí voy al culto. Amados hermanos, no podemos bajo ninguna circunstancia caer en estos desenfrenos. Yo no digo que no vaya a jugar fútbol. Juegue fútbol, si quiere invíteme que yo voy. Le paso la naranja, no importa, pero yo voy. Pero no por ello, mi querido hermano, usted va a desplazar a su Dios por un deporte, por una diversión. Usted tiene que utilizar, sí, la mente de Cristo. Pablo decía, todo me es lícito, es decir, todo puedo realizar, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, sí, pero no todo, amado hermano, sí, no todo me puede favorecer en mi crecimiento espiritual. ¿Cómo crecerá un hijo cuando su padre le induce desde su niñez, sí, a la idolatría de un deporte? El deporte es verdad, el deporte es sano, pero sin embargo, sí, diríamos así, el mundo lo ha entorpecido, así como el sexo es sano en el matrimonio, pero el diablo lo ha corrompido. Amén. El deporte también es sano, pero el enemigo lo ha utilizado para cautivar mentes y corazones y caer en este tipo de exageraciones. Usted no puede, mi querido hermano, sin darse el lujo de bandolear una bandera, ¿verdad? Y ni siquiera pretender alzar una Biblia y también bandolear versículos a aquellos que lo necesitan. Para esto nos prestamos. Y cuando se le dice, hermano, salga a predicar, ¡ay no! Tengo miedo. ¿Sí me está entendiendo? Ahí no le da vergüenza. Brinca, salta, abre la boca, que parece que tragar a alguien. Y cuando digo, hermano, lea un versículo. Pero cuando trata de ver, cuando le mete el gol, lo dice. ¿Verdad? El barrio se sacude, hasta el perro se asusta en la casa. Y cuando le diga, lea un versículo bíblico, es que yo no sé hablar. Hágame el favor. Esta idolatría ha consumido y se ha introducido aún dentro del pueblo cristiano. Mis queridos hermanos, complementemos, sí, aún más. Ahora, yo no tengo nada en contra de estos dos equipos, por si acaso. Sí, pero lo que yo sí condeno es que no puede ser que en calles se lleven semejantes algarabías mientras las iglesias están vacías. Eso sí es condenable. Estadios llenos de miles, mientras en iglesias rogando o mandando un mensaje para que por favor vengan al culto. No sean malitos, salgamos a predicar. Pregunto, y vuelvo y te hago hincapié en esto: cuando estás enfermo en una cama, el director técnico te viene a pasar la pastilla, o ahí de manera solapada y llorosa, golpeándote el pecho: Señor, perdóname, ahora sí voy a buscarte, ahora sí voy a consagrarme, pero sáname, pero líbrame. Pídele pues ahí en ese momento: Barcelona, ayúdame ahora. ¿Cuántos
entendiendo? Oye, el gozo se fue hace rato, ¿verdad? Avance. Pasemos esta página amarga. Hay otras formas de idolatría. Condenamos a nuestro prójimo porque carga una virgen o un rosario. Pero, amado hermano, ¿qué hay de nuestros ídolos escondidos tras las puertas de nuestra casa? Cristianos que tienen su afán por el dinero, por hacer una hora extra más, pierden venir a una iglesia, pierden de pasar tiempo con sus hijos y enseñarle un versículo de la Biblia. Tu dinero nunca va a compensar, óyelo bien, sin tu presencia y tu entrega dentro de un hogar. Nunca. Amados hermanos, acompáñenme y veamos algo adicional que también la Escritura en esta gloriosa noche tiene que decirnos. En la carta de los Colosenses, carta de Colosenses, capítulo número 3. Hay muchos que han hecho de esta tierra su ídolo. Haced morir, y póngale énfasis en esto, haced morir. ¿A quién le compete darle muerte? A eso. A usted, a mí. Haced morir. Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir. Recuerde, eso ya no le compete a Dios. Eso le compete a todo hijo de Dios, el hacerlo. Hacer morir pues lo terrenal. ¿En quién? En el vecino. En vosotros, es decir, en mí. Hacer morir lo terrenal en mí. Y ahí dice, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer morir en mi vida? Lo primero, fornicación. Recuerde, ¿qué cosa era la fornicación? Todo tipo de inmoralidad sexual. Verso número 5, impureza. Y mire, cuando habla de impureza, yo creo que el abanico es extenso. Porque cuando se habla de impureza, se habla de contaminación. Ahora, preguntémonos nosotros mismos, ¿qué es lo que nos está continuamente contaminando? Malos pensamientos de pronto. Nos está contaminando de pronto la mentira. Nos está contaminando la soberbia. Que como si, o tus caprichos de pronto, sí, que de manera, diríamos hasta absurda, pretendiendo tener algo o aparentar algo que no eres. Si Dios te mandó a esta tierra pobre, pues disfruta tu pobreza y dale gracias a Dios por tu pobreza. Pero no le pidas a tus padres sí, que hagan de ti algo que no eres. Todo eso puede llegar a contaminarte. Si tu padre te tiene para dar un teléfono cholito, dile gracias Señor por el teléfono cholito. Pero no aparentes lo que no eres. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Ah, no, es que fulana tiene el último, el touch, tiene la tablet y yo no tengo nada. Corta la revista, amado padre, que córtala y póngase en una tablet y aquí está tu tablet. Toma. Mándele virtualmente también la tablet para que la disfrute. Amados hermanos, no pretendamos ser lo que no somos. Lo que sí debemos de ser es hijos de Dios. Eso sí. A eso, mi amado hermano, sí, hágale fuerza. A eso, búsquelo con toda su alma. Porque eso el mundo no lo entiende. Dice el Señor, hagan morir fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas. ¿Cuántas veces el sexo puede convertirse también en un ídolo? Relaciones fuera del matrimonio. Amén. Codiciando a la mujer que está ya casada, deseando de pronto en su mente estar con otra mientras está en su intimidad con su propia mujer. Amén. Amados hermanos, la Escritura nos dice que debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros, vicios que todavía sí nos alan como imán al hierro.
¿Sí? La cerveza, el trago, el licor, la marihuana, la cocaína, todas aquellas cosas que consumíamos en el mundo deben de quedar atrás y debemos ahora mirar hacia adelante, proseguir al blanco que es Cristo Jesús. La Escritura nos menciona malos deseos y también dice ahí avaricia. ¿Avaricia a qué? Específicamente a qué? Al dinero. Sí, ¿cuántas veces por dinero cometemos locuras? Por dinero perdemos, mi amado hermano, sí, aún una condición de santidad. ¿Cuánta gente se ha vendido por dinero? Ha caído, mi querido hermano, sí, en el vaivén del mundo. La Escritura nos advierte y nos dice, y avaricia, que también es considerada como, que es idolatría. ¿Qué pasa si quiero todavía estos ídolos en mi vida? El verso número 6 tiene penosamente las consecuencias de nuestra rebelión. Cosas por las cuales, que dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí lo está viendo? Si nosotros permitimos semejantes ídolos, amados hermanos, sí, la ira de Dios no se va a dejar esperar. ¿Por qué? La otra vez en la clase anterior analizamos que Dios da una causa esencial por la que Dios no quiere que nada ocupe su lugar, porque Dios es un Dios celoso. Él solamente anhela y desea todo de tu vida. Pregunto, ¿qué esposa quiere compartir el amor de su esposo con otra? Y viceversa. ¿Qué marido se sentiría contento al saber que su mujer se está acostando con otro? ¿Cómo se sentiría usted? Traicionado, ¿verdad? Hay gente que hasta incurre en el asesinato porque no puede soportar la traición. Pero ¿cuántas veces traicionamos a nuestro Dios por plata? Traicionamos a nuestro Dios por irnos con otra mujer y ser infieles en el matrimonio. Traicionamos a Dios porque amamos la mentira, aborrecemos la maldad. Si amamos todavía el vicio, amamos todavía el tabaco, amamos, mi amado hermano, la cerveza y cosas por las cuales, como la Biblia dice, viene la ira de Dios. Amados hermanos, sí, ¿cuántas veces dentro de la idolatría nos hacemos también esclavos de los hombres? Y este tipo de esclavitud, que es idolatría, es más, diríamos así, más simulada. ¿Por qué simulada? Porque esto muchas veces, sin darnos cuenta, pasa dentro de nuestros propios hogares. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué hay de este tipo de idolatría? ¿Qué idolatría, hermano? Cuando la mujer le da preeminencia al hombre, a su marido, más que a Dios. Más pesa la orden del marido que lo que Dios dispone. ¿Qué hay cuando aquel hombre insensato aún te hace ir en contra de la palabra de tu Dios? Y esa mujer, para complacer a su marido, da rienda suelta, amado hermano, al desenfreno del hombre, yéndose en contra de la palabra del Señor. Yo que escucho muchos problemas de matrimonio, mis queridos hermanos, es común ver cómo las esposas ceden a los caprichos de los maridos, yéndose en contra aún de la palabra de Dios para complacer y tener en alto a sus maridos, sí, para que estos no se vayan de la casa. O a la inversa. La mujer le dice, no vaya al culto hoy día, y el marido le dice, amén. Y la Biblia dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Está bien, yo no digo que un día coja y salga con su familia, vaya. Y vaya con la bendición de Dios. ¿Sí? Disfrute de la creación de Dios. Pero que usted viva siempre recreándose de la creación y no venga a disfrutar del Creador
eso sí es un problema. Muchas mujeres sí manipulan a sus maridos, manipulan el hogar y hacen prevalecer su voluntad antes que la voluntad de Dios en su hogar. Igual puede pasar a la inversa. ¿Y qué hay de este tipo de ídolos? Cuando nuestros hijos sí, nos manipulan y nos hacen ir en contra de Dios. Amados hermanos, a más de un siervo de Dios le costó aún su ministerio y aún sus propias vidas por darle pleitesía a los hijos antes que a Dios. Ay, el chiquito no quiere ir a la escuela dominical, no importa, usted quédese viendo Dragon Ball Z, que yo sí me voy a la iglesia. Y el muchacho malcriado se sale con lo suyo. Y la palabra de Dios dice, madruga a corregir a tu hijo, pero no, como es mi conchito, es mi engreído, no importa, siga nada más, mijito. Usted quédese aquí, que aquí el único que va a buscar de Dios soy yo. Amén. Usted tiene que entender, mi querido hermano, que si bien es cierto, nuestros hijos son una bendición para nuestros matrimonios, para nuestros hogares, ellos no pueden sustituir el lugar de Dios en nuestros hogares. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Amén. No se me distraigan. Mis queridos hermanos, la Escritura, yo quisiera por favor que usted me acompañara. En el Antiguo Testamento, quiero tomar una referencia bíblica. En la primera carta de Samuel, en el Antiguo Testamento, primera carta de Samuel, ¿lo tiene? Capítulo 2. Primera carta de Samuel, capítulo número 2, verso 27. Vamos a hablar de un hombre llamado Elí, el cual era sumo sacerdote y tenía hijos que servían en el sacerdocio, pero cometían barbaridades. Dios tomó una resolución. ¿Ya lo tiene? Primera de Samuel, capítulo 2, verso número 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre el altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado, es decir, pisado, pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, ¿a quién honró Elí? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Imagínense, padres que permiten sin que sus hijos lleguen borrachos a sus casas. Y los padres cristianos. Y los padres orando para que su hijo pueda llegar a las 4 de la mañana y ellos estar desvelados con la llave listos para abrirle la puerta. Amén. La Biblia nos dice, verso número 29. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Continúe leyendo la historia en su casa. ¿Qué terminó haciendo Dios con él, con el papá y con los hijos? ¡Los mató! Mató tanto
veces accedemos al capricho de un muchacho rebelde, malcriado y obstinado, teniendo al hijo en un altar donde Dios debería estar ahí y Dios estando en el piso, porque el muchacho cuando hace un berrinche, yo tengo que hacerle sin caso a él y complacerle. Y un hijo puede constituirse también en mi propio ídolo. Recordemos, para terminar, mis queridos hermanos, Éxodo capítulo 20, verso número 3. Dios nos dice, si hoy, como lo dijo hace más de 4000 años, allí en el monte Sinaí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo no sé cuál pueda ser, o de pronto, no sé si tú hoy has descubierto de manera sorpresiva si hay un ídolo en tu hogar, en tu casa. Es verdad, es fácil detectar una estatuilla, una imagen, un cuadro y decir, ahí está un ídolo, bótalo. Pero ¿qué hay de estos ídolos que hemos visto en esta noche? ¿Qué hay de estos ídolos? ¿Qué hay, amado hermano, de estos vicios? ¿Qué hay, amado hermano, de este exceso de diversión? Vuelvo y repito, exceso de diversión. Tú puedes salir a disfrutar, mi querido hermano, de la naturaleza, pero la naturaleza no puede ponerse en el lugar de tu Dios. Tú puedes disfrutar de un deporte sanamente, pero el deporte no puede ponerse en un altar y Dios caer de cabeza. Tú puedes disfrutar de tu familia, pero tu familia no puede estar primero que tu Dios. Primero es tu relación con Dios y luego todo lo demás. ¿Sí me estás entendiendo? Esperamos, mis queridos hermanos, en esta noche, tal como lo dice el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el libro de Apocalipsis capítulo 4:11 nos dice, adora a Dios, pues solo Él es digno de honra, de gloria y poder. A Él sea esa gloria, esa honra y ese poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios nos bendiga en esta hora. Sí, oremos. Padre celestial, en esta noche, permítenos, oh Dios, que esta enseñanza haya sido de gran bendición.